Vamos a comenzar con esta calificada pasada que venía 3 preguntas. Vamos a hacer las 3 preguntas. La primera pregunta es IGB, ¿ok? Tienes que saber todo con respecto a la teoría parte 1 y parte 2 de IGB. La pregunta número 2 es impuesto a la renta de tercera categoría. Y la pregunta número 3 es remuneraciones. ¿Ok? Entonces vamos a ver los 3 temas hoy con un examen pasado. Así que comenzamos por la pregunta número 1. Obviamente ustedes ya saben que en su examen tienen que comenzar por la pregunta que más se les haga mucho más fácil. En mi caso lo voy a hacer de manera ordenada. Así que voy a comenzar. Listo. Pregunta número 1. Como es IGB, vamos a hacer aquí los asientos. Pregunta 1. Sí. Voy a poner pregunta 1, IGB. A ver, ¿qué dice? La empresa Rápidos y Furiosos SAC se dedica al servicio de transporte interprovincial de carga grabado con el IGB y de pasajeros no grabado con el IGB. Por ejemplo, acá hay un punto importante que ustedes tienen que saber. En este examen no te dan una mercadería, o sea, no vendes mercadería, ¿ok? Porque no es mercadería. Lo que tú vendes y lo que tú te dedicas es un servicio de transporte. Y en este caso hay 2 servicios de transporte. Los servicios de transporte de carga, que es lo que sí tiene IGB, dice grabado con IGB, o sea, lo de carga sí tiene IGB. Y el servicio de pasajeros que no tiene IGB, o sea, lo que tú vendes es un servicio. Entonces tienes como 2 tipos de servicio. Por ahí tienes que empezar en este examen, sabiendo qué es lo que tú estás brindando al público. Yo no brindo mercadería, esto no es mercadería, esto es un servicio. Ok, entonces yo tengo 2 tipos de servicio, de transporte de carga que tiene IGB, o sea, vamos a ver o vamos a analizar que la carga es como una mercadería con IGB. Y el de pasajeros, el servicio de pasajeros no tiene IGB, o sea, es no grabado. Entonces tienes 2 servicios, uno con IGB por ley y el otro no tiene IGB. Luego te dan esta información adicional que ustedes ven aquí, que lo vamos a leer. Dice lo siguiente. Dice, información adicional. A ver, ¿qué dice la información adicional? La cuenta IGB por pagar al 31 de julio del 2019 muestra un saldo deudor de 1.500 soles y se sabe que entre septiembre del 2018 y julio del 2019 los ingresos netos totales a valor de venta, tanto de carga como de pasajeros, es esto. A continuación se presentan las operaciones del mes de agosto. Tú tienes que hacer todas las operaciones del mes de agosto y lo que te piden es registre las operaciones del mes de agosto, o sea, tenemos que hacer todos los asientos. Calcule la tasa, el registro de ajuste del prorrateo, o sea, tienes que aplicar la teoría parte 1, que es los asientos contables, y además hacer el prorrateo, que ustedes ya saben cómo se hace, y determinar si hay un crédito fiscal o un IGB por pagar en el mes de agosto. O sea, tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido en nuestra clase teórica de la semana pasada. Ok, entonces comenzamos. Primero voy a hacer los asientos de operación. Entonces, aquí van a estar mis asientos. Vamos a esquematizar los asientos. Vamos a colocar mi asiento número 1. Debe y haber. Listo. Ya está, comenzamos. Vamos a comenzar con el 1 de agosto. Voy a colocar 1 de agosto. ¿Qué dice? El 1 de agosto se compra un camión para el transporte de carga. Ojo, el camión es un vehículo, ¿ok? Estás comprando un activo fijo, pero estás comprando un vehículo para el transporte de carga. El precio de venta es de 177.000 soles según factura emitida por el proveedor. Las condiciones son 100% al crédito y tienes estas condiciones. 10 entre 20, nada entre 30. Entonces comienzo. En primer lugar, yo estoy comprando un camión. No estás vendiendo nada, no estás comprando mercadería. Tú lo que vendes es un servicio. Entonces, si
Si tú estás comprando un camión para ti es un vehículo, es un activo fijo. Entonces, ustedes saben que cuando compran activos fijos, siempre pregúntense para qué está destinado. En este caso, ¿está destinado para el transporte de carga o el de pasajeros o no tiene destino para saber si hay que prorratear o no? Entonces, si yo estoy comprando un camión, yo sé que esto es un vehículo, pero ¿para qué? ¿Este camión para qué está destinado? Para el transporte de carga. Y ustedes saben que el de carga sí tiene IGB, porque ya lo hemos leído anteriormente. Todo lo que tenga carga tiene IGB. Entonces, el asiento va a ser así. Vehículo, como es de carga, como está destinado al transporte de carga y el transporte de carga tiene IGB, el IGB lo vas a desagregar, IGB por pagar, y todo eso contra cuenta por pagar diversa porque todo es al crédito. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Y ahora, ustedes saben que el vehículo siempre es a valor, pero como ustedes les dan a precio, hay que convertir el precio a valor. Sería 177.000, que es el precio entre 1.18. Eso sería el valor del vehículo, sin IGB. Le saca su IGB, que es valor por 0.18, y la suma es lo que tú pagas. Recuerda que lo que tú siempre pagas es con IGB, o sea, precio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, y no te olvides que este IGB por pagar que está aquí no se va a prorratear porque tiene destino. ¿Cómo sé que tiene destino? Porque sabes para qué está destinado. Este vehículo es para el transporte de carga. Entonces, cuando un IGB tiene destino, no se prorratea. Se deja ahí y colocamos la condición que es 10% en 20 días para no olvidarme. Y así se termina la primera transacción. Preguntas por la 1. Ok, paso a la 2. 3 de agosto. A ver, ¿qué dice el 3 de agosto? Dice, se provisiona. Cuando se provisiona es que aún no se paga, ¿ok? Es algo del crédito. Se provisiona los servicios de publicidad a precio de venta según factura emitida por América TV S.A. Primero, un servicio de publicidad es un gasto. Cuando tú tienes un gasto, tienes que preguntarte para qué está destinado, si para el transporte de carga o el de pasajeros. En este caso, no me dicen nada. Entonces, el asiento sería así. Gasto por publicidad, le saca su IGB por pagar, porque tiene IGB, y todo eso contra cuenta por pagar diversa. Ahora, este gasto siempre a valor. Como estos 1.416 es a precio, hay que convertirlo. Entonces sería 1.416, que es precio, entre 1.18. Eso sería el valor, 1.200. Una vez que ya tienes el valor, le sacas el IGB, valor por 0.18, ya tienes el IGB y la suma es lo que pagas. O sea, el precio. Y no te olvides que este IGB por pagar se va a prorratear. ¿Por qué se va a prorratear? Porque no tiene destino. Esta publicidad no sé para qué tipo de carga es, si de pasajeros o el de carga normal. Como no sé para qué es, no me dice el problema, eso se dice o eso se llama no tener destino. Y ustedes saben, cuando un IGB por pagar está en el debe y no tiene destino, eso se prorratea y al costado le vas a poner prorrateo. Preguntas por la número 2. Ok, paso a la 3. 10 de agosto. ¿Qué dice el 10 de agosto? Dice, se cancela la compra del camión del día 1. Ok, cancelas lo que debías de la compra del día 1. Entonces, esta deuda tiene una condición. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es bajar la deuda porque estás cancelando la deuda del 1 de agosto, que es 177.000, y ahora te preguntas, yo lo estoy cancelando del 1 de agosto al 10 de agosto en 9 días y el problema me dice que si lo cancelas
los primeros 20 días vas a tener un descuento. Como esta cuenta por pagar diversa va a tener un descuento por pronto pago porque lo estoy cancelando dentro de los primeros 20 días, entonces el asiento va a ser así. Como este asiento, esta deuda tiene IGB, entonces el descuento que le vas a aplicar a la cuenta por pagar diversa también va a tener IGB. Porque ustedes saben que los descuentos por pronto pago tienen IGB. Pero en este caso, como aquí está el IGB, entonces el descuento por pronto pago también va a tener IGB. ¿Cómo sería el asiento? Así. Ingreso por descuento por pronto pago, le descargas, o mejor dicho, lo colocas el IGB por pagar del descuento y todo eso contra banco. ¿Por qué el descuento tiene IGB? Porque la cuenta por pagar diversa tiene IGB. Si la cuenta por pagar diversa tiene IGB, cuando le apliques el descuento también le tienes que añadir el IGB. Y ahora sí, lo hallamos. Tú sabes que la deuda es 177.000 y esto es precio de venta. Entonces, lo que yo quiero es tener el descuento, pero a valor. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es así. Al precio, que es 177.000, lo multiplicas por el descuento, que es el 10%, y esto de aquí es el precio. ¿Por qué el precio? Porque es 177.000, que es el precio, por el 10% te da el descuento por pronto pago a precio. Pero yo no quiero a precio, yo lo quiero a valor. Entonces, este precio del descuento por pronto pago lo divides entre 1.18 y ya tienes el valor. Siempre el descuento por pronto pago es a valor. ¿Qué es lo que hice? Multipliqué 177.000, que es el precio, por el 10% y a todo eso lo dividí entre 1.18 para tener el valor. Porque recuerden que el descuento por pronto pago cuando tiene IGB es a valor. Una vez que ya tienes el valor, recién le saca su IGB. Valor por 0.18. Ya está. Y por último, ¿cuánto pagas? 177.000 menos el descuento menos el IGB. Y así te quedaría el pago del 10 de agosto. ¿Preguntas? Ajá. Entonces, tengan cuidado cuando ustedes pagan deudas con descuentos por pronto pago, porque los descuentos también tienen IGB. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando un descuento por pronto pago tiene IGB? La deuda tiene que tener IGB. Si la deuda, como este de aquí, tiene IGB, entonces mi descuento también va a tener IGB. Si esta compra no tuviera IGB, el descuento tampoco tiene IGB. No sé si ven que es como una condicional. Si el de arriba tiene IGB, el descuento tiene IGB. Si esta compra de vehículo no tuviera IGB, el descuento tampoco tiene IGB. Entonces tienen que fijarse. Listo. Ya terminé el 10 de agosto, ahora paso al 12 de agosto. Vamos a ver qué dice el 12 de agosto, asiento número 4. El 12 de agosto dice lo siguiente: la empresa presta sus servicios a la empresa comercial Floresac para el traslado de mercadería de Lima a Arequipa, estableciendo como flete el 0.7 valor de venta por cada kilogramo trasladado. Adicionalmente, se sabe que el total transportado asciende a 10.000 kilogramos. Se emite la factura correspondiente y toda la operación se realizó al crédito. Por ejemplo, esto es una venta. Recuerda que esta empresa se dedica al servicio de transporte, de carga de mercadería y de pasajeros. Entonces tienes dos tipos de venta, ¿no? Dos tipos de servicio. Y en este caso, le estamos prestando un servicio a la empresa comercial Flores para trasladar mercadería. Entonces, eso sería un transporte de carga. Y como ustedes han leído al inicio del ejercicio, todo lo que tenga que ver con el transporte de carga tiene IGB. ¿De acuerdo? Si tú brindas un servicio de transporte de carga, por ley tiene IGB. Entonces vamos a registrar una venta con IGB. Colocas venta en el haber y la venta siempre a valor de venta, que sería los 10.000 kilogramos que has trasladado por 0.7 por kilogramo a valor.
Le sacas el IGB por pagar, que sería el valor por 0.18, y lo que cobra sería tu cuenta por cobrar a comerciales porque dice que es al crédito. Cuenta por cobrar a comerciales. Listo. Y le sumas. El valor más el IGB es lo que se cobra. Y eso sería todo con respecto a este asiento. En este caso no hay costo de venta. ¿Por qué no hay costo de venta, Gina? Porque es un servicio. Recuerda que tú no estás vendiendo en este examen mercadería. Si estuvieses vendiendo mercadería, le tendrías que añadir el asiento del costo de venta. Tú no vendes mercadería, tú vendes servicios de transporte de carga y servicio de transporte de pasajeros. Entonces, al no ser mercadería, no hay costo de venta. Así que tu venta solamente sería este asiento de aquí, nada más. El costo de venta no, porque brindas un servicio. Cuando eres una empresa de servicio, no hay costo de venta. Costo de venta solo hay cuando eres una empresa que vende mercadería. Ok, quedó claro por qué no estoy colocando el costo de venta. Y eso sería todo para el 12 de agosto. ¿Preguntas? Ok. Ahora paso al 14 de agosto. 5. 14 de agosto. A ver, ¿qué dice el 14 de agosto? Vamos a leer. El 14 de agosto se compra un ómnibus para el transporte de pasajeros. O sea, estamos comprando un vehículo, un activo fijo para el transporte de pasajeros. El precio de venta es de 236.000 soles según factura. Las condiciones son 30% al contado y el saldo al crédito. Ok, entonces acá hay un pequeño detalle. Cuando tú compras un activo fijo y ese activo fijo está destinado para el transporte de pasajeros, tú sabes que el servicio de transporte de pasajeros, por regla general del problema, no tiene IGB. Entonces, cuando tú compras un activo fijo, que es un ómnibus, un vehículo, destinado para una mercadería o un servicio que no tiene IGB, como en nuestro caso, que es servicio de transporte de pasajeros, no tiene IGB, la teoría del IGB te dice lo siguiente, que el vehículo va a tener IGB, pero su IGB va a estar incluido dentro del vehículo. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer una especie de borrador. El ómnibus tiene IGB. Ok, o sea, todos los activos fijos tienen siempre IGB, todos. Vehículo, maquinaria, cualquier activo fijo siempre tiene IGB. Entonces, te están diciendo que se compre un ómnibus a un precio de venta, de 236.000. Entonces, lo que yo voy a hacer siempre es convertirlo a valor. Sería el precio entre 1.18, lo convierto a valor y también le voy a sacar su IGB. Valor por 0.18. Ahí está todo acerca del ómnibus. Ahí está su precio, está su valor y está su IGB. Porque los ómnibus, o sea, los activos fijos en general, siempre tienen IGB. Ahora, ¿cuál es el detalle en esta pregunta? Que tú estás comprando un ómnibus, o sea, un vehículo, pero está destinado para el transporte de pasajeros. ¿Qué quiere decir eso? Que estás comprando un vehículo, pero ese vehículo va a ser usado exclusivamente para transportar pasajeros. Y tú sabes que el servicio de transporte de pasajeros en este ejercicio no tiene IGB. Entonces, ¿qué sucede con el registro? Cuando tú compras un activo fijo destinado a un servicio o a un producto que no tiene IGB, su IGB del ómnibus no se desagrega. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, que el vehículo que está ahí dentro del vehículo, el ómnibus, va a ser registrado a precio de venta. O sea, vas a registrar su valor más su IGB. O sea, el ómnibus tiene IGB, sí, sigue teniendo IGB, con la única diferencia que su IGB va a estar incluido dentro del ómnibus. O sea, en otras palabras, lo tienes que registrar a precio.
Gina, y su IGB, ahí está su IGB. Este J24 es su IGB, solamente que no lo desagrego. No vas a colocar una cuenta llamada IGB por pagar, no. Lo que vas a hacer es que este IGB lo vas a incluir, lo vas a meter ahí. A su valor le sumas el IGB, entonces el vehículo del ómnibus va a ser 236. O sea, sigue teniendo IGB. Lo que quiero que entiendan es que el vehículo, el ómnibus, tiene IGB. Solamente que su IGB está aquí, incluido. Al valor le sumé el IGB, entonces lo estoy registrando a precio. ¿Por qué hago eso? Porque el ómnibus está destinado para un servicio que no tiene IGB. Cuando tú compras un activo fijo destinado para un servicio o producto que no tiene IGB, su IGB de ese activo fijo lo tienes que incluir dentro del ómnibus del activo fijo que tengas. ¿Preguntas? Y ahora sí, todo eso contra cuenta por pagar diversa. Primero. Una vez que todo eso lo puse al crédito, te dicen que el 30% es al contado, entonces voy a hacer otro asiento debajo pasando el 30% al contado, que sería cuenta por pagar diversa contra banco. ¿Por cuánto? Por el 30%. 30% de 236.000. Y te dicen que la diferencia tiene una condición, entonces vamos a poner la condición que es 10% en 15 días. Ya está. Y así termino la transacción número 5. Preguntas. Ese debió ser el asiento que debiste haber hecho. Eso sería todo. Ok, ya terminé el 14 de agosto, ahora me voy al 15 de agosto. Número 6. ¿Qué dice el 15 de agosto? El 15 de agosto, al cliente comercial Flores SAC se le hace un descuento, o sea, hay una rebaja de 708 incluido el IGB, o sea, dentro de estos 708 tiene el IGB incluido. Se emite una nota de crédito y será aplicado contra una venta futura. Entonces, hay una rebaja. ¿Cómo se registran las rebajas? Las rebajas siempre van en el debe. Entonces, tu asiento sería descuentos, rebajas y bonificaciones. Y como es el cliente Flores, que es del 12 de agosto, chequeas el 12 de agosto y es una venta que tiene IGB. Cuando una venta tiene IGB, la rebaja también va a tener IGB. Entonces, colocas descuentos, rebajas y bonificaciones, le sacas su IGB por pagar y todo eso contra qué? Dice que será aplicado para una venta futura. O sea, todo eso lo cuadras contra anticipo al cliente. Ya está. Ahora vamos a sacar la rebaja valor. Estos 708 que incluye el IGB es precio. Tú lo quieres a valor. Entonces, el precio que es 708 lo divides entre 1.18 para tener el valor. Ya tengo el valor, le saco su IGB porque los IGB se sacan al valor de venta. Entonces, mi IGB por pagar sería el valor por 0.18 y la suma sería el anticipo al cliente. Y así te quedaría el 15 de agosto. Preguntas. Ok, paso a la siguiente. 17 de agosto. 7. ¿Qué dice el 17 de agosto? Dice, se compra el crédito una caja registradora computarizada al precio de venta de 5.900, otorgándose una rebaja del 5% del valor de la venta. La caja será usada para cobros indistintos, tanto para el servicio de carga y de pasajeros. Ok, estás comprando una caja registradora, eso es una maquinaria y equipo, estás comprando un equipo. Ahora, este equipo no tiene destino porque el problema te dice que es para ambos servicios, tanto de carga como de pasajeros. Entonces, automáticamente yo sé que si yo compro un equipo o compro un activo fijo, pero no me dicen para qué está destinado, eso se va a prorratear.
¿Cómo sería el asiento? Así. Maquinaria y equipo, IGB por pagar, y como se compra al crédito, todo eso contra cuenta por pagar diversa. Ahora, primero voy a sacar el valor. Estos 5.900 que ustedes ven aquí es a precio. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es sacar el valor. Voy a ponerlo acá al costadito. Valor de venta sería 5.900, que es el precio, entre 1.18. Ese es el valor, 5.000. Entonces, como ya sé cuánto es el valor, vamos a sacar la compra de la maquinaria, que sería el valor menos el 5% de la rebaja. Cuando tú compras un activo fijo y tienes una rebaja, lo tienes que restar. A esta compra de 5.000 le resto el 5% de 5.000, que es la rebaja. Entonces, la compra de la maquinaria sería 4.750, le saca su IGB por 0.18 y lo que tú vas a pagar va a ser el valor que ya se ha reducido la rebaja más el IGB. Y no te olvides que este IGB por pagar se va a prorratear porque no tiene destino. Y así te quedaría el asiento del 17 de agosto. Preguntas. Ok, paso al 22 de agosto. Asiento número 8. ¿Qué dice el 22 de agosto? Dice, se provisiona, cuando te dicen se provisiona es que aún no se paga. Se provisiona el alquiler mensual de la playa de estacionamiento de los camiones y ómnibus de la empresa. El precio de venta es de 10.620 según factura. Ok, esto es un gasto por estacionamiento. Como no sé para qué tipo de servicio está destinado, porque me dicen que es para ambos, para los camiones y ómnibus, entonces ese IGB se va a prorratear. Y sería así. Gasto por estacionamiento. Debajo colocas el IGB por pagar y como se provisiona, aún no se paga, contra cuenta por pagar diverso. El gasto por estacionamiento siempre es a valor, así que tú tienes el precio aquí, entonces conviértelo a valor, 10.620 entre 1.18. Ya tienes el valor, le sacas el IGB, valor por 0.18, y la suma es lo que tú pagas. Y este IGB por pagar, como no tiene destino, no sabes para qué tipo de servicio exclusivamente es, si es para el transporte de cargo de pasajeros, no lo sé, lo vamos a prorratear. Y así te quedaría el asiento número 8. Luis me pregunta, ¿provisionar significa gastar? No, Luis, provisionar significa que ese gasto aún no lo pagas, por eso lo pongo contra cuenta por pagar diversa. O sea, provisión de algo significa que aún no lo pagas, que está al crédito. No sé si me dejo entender, Luis. ¿Sí? Ok, me avisas. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Quedó claro por qué se prorratea? ¿Por qué el asiento es así? Si alguien tiene alguna pregunta, porfa, me avisa. Ok, ya saben que el tema de IGB, yo siempre voy a recalcar algo. Nosotros estamos estudiando para la PC5, pero es sumamente importante entender IGB porque eso también viene para el final, un montón. Entonces, si no sabes ahorita, para el final vas a estar perdido o perdida. Entonces, ponte a estudiar IGB porque también estás estudiando para tu final. Hay un tema que ya luego vamos a ver, que es una semana antes del final, que entra IGB. Entonces, tienes que saber esos detalles de IGB, porque si tú no sabes registrar con IGB para ese tema que entra para el final, vas a estar perdido. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de IGB es sumamente importante. Ok, listo. 22 de agosto ya se terminó. Eso es todo. Ahora vamos al 24 de agosto. A ver, ¿qué dice el 24 de agosto? Número 9. El 24 de agosto se provisionan los recibos de los servicios de luz, agua y teléfono por un monto de 2.360, incluido el IGB. O sea, este monto ya tiene IGB.
Así que como un servicio de luz, agua y teléfono es un gasto y yo no sé este gasto para qué tipo de servicio está dirigido, no lo sé, no me dicen, entonces su IGB se va a prorratear. Sería gasto por LAT, IGB por pagar y como se provisiona todo eso contra cuenta por pagar diversa. El gasto siempre tiene que ir a valor. En este caso te lo dan a precio porque te dicen que ya el monto tiene incluido el IGB. Entonces lo que yo voy a hacer es sacarlo a valor. Sería 2.360 entre 1.18. Ya tengo el valor, le sacas el IGB, al valor lo multiplicas por 0.18 para tener el IGB y la suma sería lo que pagas. Y este IGB, como no tiene destino, también se va a prorratear. Y así terminas el 24 de agosto. ¿Preguntas por el 24 de agosto? No, jamás te pueden decir, Luis, el monto total es 2.360. Te tienen que dar algo más para que tú sepas si es valor o precio. Si te dicen se pagó por 2.360, eso es precio, porque todo lo que tú pagas es precio. Pero si no te dijeran nada, tienes que saber. Tienen que darte una información extra para decirte y para que tú sepas si este monto es valor o precio. Pero así de la nada no lo puedes asumir. ¿De acuerdo? O sea, para que lo puedas asumir como precio y no te den el incluido, tiene que decirte se pagó. Cuando un gasto se paga es porque es precio, porque todo lo que pagas es precio. Caso contrario, si no tienes ninguna palabra, no tienes nada, tienes que tener como una información extra, ¿no? Para saber si es valor o precio. ¿De acuerdo? Listo. Ahora pasamos al 29 de agosto, que sería el último asiento, asiento número 10. 29 de agosto. ¿Qué dice? El 29 de agosto se cancela la compra del ómnibus del pasajero del día 14. Entonces, vamos al día 14. Aquí está. Esta cuenta por pagar diversa lo estás cancelando. Entonces, voy a bajar mi cuenta por pagar diversa. Bajas la diferencia que es 236.000 menos lo que ya habías pagado. O sea, lo que tú debes es 165.200. Pero dice que hay un descuento. Como justamente lo estás pagando dentro de los primeros 15 días, le vas a otorgar un descuento del 10%. Pero ustedes saben que los descuentos tienen IGB, pero en este caso no va a tener IGB porque el vehículo no veo el IGB desagregado. Entonces, cuando no hay en la compra el IGB desagregado, entonces tu asiento sería de esta manera. Bajas la cuenta por pagar diversa y de frente le sacas el descuento por pronto pago. Ya no le sacas el IGB. Solamente le pones descuento por pronto pago. ¿Y cuánto es su descuento? 10%. Entonces multiplicas de frente 10% por el monto. Y la diferencia es tu banco. Gina, ¿por qué no pones el IGB? Porque en la deuda no hay IGB. ¿Ustedes ven IGB? No. Pero está incluido, no me interesa si está incluido o no. Lo que ustedes tienen que ver para ver si es que el descuento por pronto pago le vas a desagregar el IGB es si es que en el asiento ustedes visualizan una cuenta llamada IGB. ¿Ustedes visualizan una cuenta llamada IGB? No. Entonces, el descuento tampoco le vas a desagregar su IGB. Entonces, quedaría de esta manera. Preguntas. Listo. Ya terminé con todos los asientos. Entonces, ya tengo la Dice, registra las operaciones del mes de agosto. Ya tengo 3 puntos. Aquí están todas mis operaciones. Una vez que ya terminaste con todas las operaciones, ahora tenemos que prorratear. ¿Por qué? Porque hay varios IGBs que se prorratean. Entonces, cuando tú tienes IGBs que se van a prorratear, que aquí en este ejercicio hay 4, tienes que hacer la teoría parte 2, que son los 6 pasos que les expliqué en la teoría. Entonces, vamos a ir y vamos a poner aquí. Prorrateo. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es hacer las cuentas T. Entonces le voy a poner así, paso 1. Vamos a hacer las cuentas T.
Vas a mayorizar todos los IGBs que tú tengas en el problema. IGB por pagar. Listo. Y comienza. Mi IGB por pagar sería, primero el saldo inicial. Siempre tienes que mayorizar el saldo inicial que está en el debe. Como tú le estás trabajando por agosto, chequea si tienes algún saldo inicial. Si tienes un saldo inicial que te lo dan aquí. En la información adicional te dice, la cuenta IGB por pagar al 31 de julio muestra un saldo deudor de 1.500. Si es al 31 de julio y tú lo estás trabajando por agosto, eso es tu saldo inicial. Y como es deudor, está en el debe. Colocas 1.500. Listo. Eso es lo primero que tienes que haber registrado, el saldo inicial de IGB. Siempre, cuando tú mayorizas, siempre busquen el saldo inicial. Si no tienes, cero. Pero si tienes, tienes que colocarlo. Luego, tienes que mayorizar todos los IGBs del mes de agosto. Así que lo vamos a mayorizar. Acá tenemos un IGB de 27.000 soles. Entonces vamos a mayorizar eso. Vamos a mayorizarlo, 27.000. Entonces lo colocas aquí en el debe. Ya está. Luego, en el asiento 2 hay otro IGB de 216, pero eso se prorratea por la publicidad. Entonces, mayorizas igual, 216, y como se prorratea, le vas a poner P de prorrateo guión publicidad. Las cosas que tú vas a prorratear, tienes que ponerle el P de prorrateo. ¿Qué más? Asiento 3, acá hay un IGB por pagar en el haber, lo mayorizas. Asiento 4, hay otro IGB por pagar en el haber, lo mayorizas. Asiento 5 no hay IGB. Asiento 6 sí. Entonces lo mayorizas. Asiento 7 hay un IGB que se va a prorratear por maquinaria, entonces colocas el IGB y como se va a prorratear, P de prorrateo maquinaria. Listo. Ya tengo el asiento 7, el asiento 8, su IGB también se prorratea, así que le pones P de prorrateo estacionamiento. Luego el asiento 9, su IGB por pagar lo mayorizas y también se prorratea, P de prorrateo gasto por LAT. Y nada más, el asiento 10 no hay IGB. Ya lo tienes. Ahí está toda tu mayorización de todo el mes de agosto, incluido el saldo inicial. Preguntas. Entonces el saldo inicial lo voy a pintar de rojito. Y ahora sí, totalizas y sumas. Sumas todo tu debe, incluido el saldo inicial, obviamente, y todo tu haber. Y la diferencia lo colocas en el mayor. Ese es el primer paso. Hasta ahí, alguien se perdió. Ok, una vez que ya mayorizaste, ahora viene el paso 2, que es el total del prorrateo. Colocamos paso 2, vamos a hallar el total del prorrateo. Para que tú puedas calcular el total del prorrateo, tienes que sumar todos los IGBs que has prorrateado, que sería el de publicidad, el de maquinaria, el estacionamiento y el LAT. Listo, ahí está tu total de prorrateo. Una vez que ya tienes el total del prorrateo, viene el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Hacer dos cuentas T para las ventas y para las devoluciones y rebajas sobre ventas. Y ahora mayorizas todas las ventas y todas las devoluciones y rebajas sobre ventas de tu ejercicio y ve cuáles son grabadas y no grabadas. Entonces comienza, vamos al IGB y comienza a ver las ventas. En este caso solamente había una venta, que era el asiento 4 y tenía IGB.
Entonces, como esta venta tiene IGB, esta venta de 7.000 que está en el haber se va a llamar grabada. ¿Por qué grabada? Porque en el asiento hay IGB. Cuando tú mayorizas una venta y en el asiento ves el IGB, es una venta grabada. Y luego, con respecto a las devoluciones y rebajas sobre venta, solo hay uno también, que es justamente el asiento 6. Descuento, rebaja y bonificación 600 soles y eso también es grabado porque puedo ver el IGB. Entonces le vamos a poner grabada. Y esos son las únicas ventas y devoluciones y rebajas sobre ventas que tienes en tu ejercicio. Y así terminas el paso 3. Una vez que tienes el paso 3, viene el paso 4. El paso 4 es hacer una tablita. Vas a colocar últimos 11 meses, mes actual, como tu resumen, y total. Ya está mi tablita, le voy a poner un poco de color. Y en la parte de acá le vas a colocar ventas netas grabadas, ventas netas no grabadas y exportaciones. Listo. Y finalmente total. Ya está. Primero comienza por el mes actual. Tu mes actual es agosto, porque tú estabas trabajando por agosto. Este es el mes actual y lo vas a sacar. Ventas netas grabadas serían todas tus ventas grabadas, que es 7.000 menos las devoluciones y rebajas sobre ventas grabadas. Ya está. Así se sacan las ventas grabadas del paso 3. Las ventas netas no grabadas no hay, en el problema no hay ninguna venta neta no grabada y tampoco hay exportaciones. Sumas y eso sería tus totales para el mes actual. Preguntas. Y ahora, para los últimos 11 meses siempre es dato del problema y lo tienes acá. Dice, información adicional número 2. Se sabe que entre septiembre del 2018 y julio del 2019, si ustedes suman esto, hay 11 meses, los últimos 11 meses, se obtuvo ingresos netos totales a valor de venta. Siempre en tu tabla tiene que ir a valor. Y te dicen, tienes los ingresos netos totales de los últimos 11 meses de carga. Los de carga tienen IGB, así que los de carga serían ventas netas grabadas. ¿Cuánto es? 180.000 a valor, perfecto, lo registras por ese monto. Y las ventas netas no grabadas serían los servicios de pasajeros, porque los servicios de pasajeros no tienen IGB. ¿Cuánto es? 200.000. No hay exportaciones en este ejercicio. Sumas y ya tienes el total de los últimos 11 meses. Ya tienes los últimos 11 meses, ya tienes el mes actual, ahora sumas. Y sacas el total de los tres. Preguntas. Una vez que ya tienes esta tablita, recién puedes hallar la tasa del prorrateo. La tasa del prorrateo sería en el numerador siempre va las ventas netas grabadas totales más las exportaciones y en el denominador va el total de los tres. ¿Cuánto sería la tasa del prorrateo? Si tú divides la tasa del prorrateo te sale eso. Lo voy a poner en porcentaje a 2 decimales. Y ahí está mi tasa del prorrateo, que es 48.24%. Preguntas hasta acá. Siempre el paso 4 es así. Una vez que tú ya tienes la tasa del prorrateo, viene el paso 5. ¿Cuál es el paso 5? El paso 5 es ver de tu total de prorrateo cuáles son aplicables como IGB y cuáles no. Entonces, lo aplicable como IGB sería el total de tu prorrateo, que es 3.051, por la tasa del prorrateo. O sea, multiplicas el paso 2 con el paso 4.
¿Cuánto es lo aplicable? O sea, de esos 3.051 que tú tienes, 1.471 es como un crédito fiscal. Es algo que tú tienes a tu favor. Y el resto, o sea, el no aplicable, sería la diferencia. El total de tu prorrateo menos el aplicable. ¿Cuánto sería eso? El no aplicable. Y eso es lo que se ajusta. O sea, todos estos pasos que yo he hecho es para básicamente hallar el no aplicable. Una vez que ya hallaste el no aplicable, ahora viene el último paso, que es el paso 6. El paso 6 tienes que ajustar este no aplicable. ¿Cómo se ajusta? Fácil, colocas concepto, porcentaje de ajuste y el ajuste en soles. Concepto. En el concepto vas a poner todos los IGBs que vas a prorratear, que es la publicidad, maquinaria, estacionamiento y LAT. Entonces lo copias acá. Publicidad, maquinaria, estacionamiento y LAT. Y para sacar el porcentaje del ajuste, para que tú puedas sacar el porcentaje del ajuste, tienes que dividir. ¿Qué se divide? Fácil. Por ejemplo, si estás en la publicidad, divides el IGB de la publicidad entre el total del prorrateo. Listo, ya tienes el primer porcentaje. Vamos a maquinaria. Divides el IGB de la maquinaria entre el total del prorrateo. Luego estacionamiento, divides el IGB por pagar del estacionamiento entre el total del prorrateo. Y finalmente LAT, divides 360 entre el total del prorrateo. Y ahí están todos tus porcentajes, siempre a 2 decimales. Y si tú sumas, te va a dar el 100%. Hasta ahí, preguntas. Una vez que ya tienes los porcentajes, viene el ajuste. El ajuste es del no aplicable. O sea, estos 1.579 lo vas a distribuir en estos 4 y lo multiplicas. 1.579 por el primer porcentaje. 1.579 por el segundo porcentaje. 1.579 por el tercer porcentaje y 1.579 por el cuarto porcentaje. Y esto es para hacer el asiento de ajuste del prorrateo. Entonces, estos 6 pasos, básicamente su objetivo es hacer el asiento de ajuste del prorrateo. ¿Y cómo es el asiento de ajuste del prorrateo? Una vez que ya tienes los 6 pasos, ya te quedaste en el último paso, ahora por estos ajustes, haz el asiento de ajuste del prorrateo. Te vas a tus asientos y le vamos a poner pregunta número 11, 30 de agosto, y acá le voy a poner 11 prorrateo. O sea, este asiento es por el ajuste del prorrateo, para que no te olvides. Como ya tienes los 6 pasos, entonces el asiento de ajuste del prorrateo lo vas a sacar del último paso. Colocas las 4 cuentas en el debe, publicidad, maquinaria, estacionamiento y LAT, y vas a jalar los montos del ajuste. Y todos estos ajustes de acá, todo eso siempre se cuadra con IGB por pagar. Sumas los 4. Ahí está. Y este IGB por pagar, que es el último asiento de ajuste por el prorrateo, lo tienes que mayorizar. Te vas a tu primer paso y mayorizas. Lo pones en el haber y lo mayorizas. Y aquí al costado le pones por el ajuste del prorrateo. Y ahora sí, vuelves a totalizar y ya tienes cuánto pagas de IGB. Te ubicas en el mayor y esto sería. Y como te sale en el debe, esto no lo pago, porque ustedes saben por teoría que si el IGB por pagar te sale en el debe, eso para ti es un crédito fiscal. Y ya tienes todo lo que te pedían. ¿Qué era lo que te pedían en la B? El cálculo, la tasa y el registro de ajuste del prorrateo. Aquí están todos mis cálculos, ahí están mis 6 pasos para calcular los ajustes. Tengo la tasa del prorrateo aquí arriba y tengo también el asiento de ajuste del prorrateo. Por eso me daban 5 puntos más. Y finalmente en la C me dice determinar el IGB por pagar del mes de agosto si te dan crédito fiscal o hay que pagar al Estado. Ustedes se van a dar cuenta en el paso 1 que te da un crédito fiscal.
¿Por qué? Porque el IGB por pagar me da en el debe. Cuando el IGB por pagar después del ajuste del prorrateo te da en el debe, hay un crédito fiscal. Caso contrario, si te hubiese dado en el haber, ahí sí hay que pagar al Estado. En este caso no, porque al ser un crédito fiscal, ustedes saben que un IGB cuando es crédito fiscal es un saldo a favor tuyo. O sea, no hay nada que pagar al Estado. Pero en cambio, si te hubiese salido en el haber, ahí sí le tendrías que pagar al Estado. Entonces, para la pregunta C, tú debiste de colocar que te da un crédito fiscal por esta cantidad. Y con eso te llevabas los 9 puntos en ese primer tema. Preguntas. Es básicamente todo lo que está en tus resúmenes teóricos de IGB. Teoría parte 1, que son asientos, y la teoría parte 2, que es justamente los 6 pasos del prorrateo. ¿Preguntas, dudas que tengan? Ok, entonces repasen por favor IGB, que es importante. Igual en el modelo de IGB, yo hoy estoy haciendo el primer modelo, que es como que con asientos, pero también hay otros tipos de modelos que vamos a ir viéndolo durante el seminario, ¿ok? Porque cualquiera de esos dos modelos te puede venir. El más común es con asientos, como hemos visto hoy, y creo que han hecho algo así en su dirigida. Pero el día lunes y martes voy a ver otro modelo de IGB que es sin asientos. Cualquiera de los dos te puede venir, ya ustedes saben que tienen que hacer todos los seminarios para que tengan una idea más extensa de lo que les puede venir. ¿Ok? Listo, si no hay preguntas, paso a la 2. Otro tema, cambiamos de chip, ahora entramos al impuesto a la renta de tercera categoría. Pregunta 2, IR de tercera. Es otro tema, no tiene nada que ver con IGB. Esto, por ejemplo, en este examen valía 5 puntos. ¿Qué es lo que te dicen? A ver, vamos a leer. A continuación se presenta la información de la empresa Tributa SAC correspondiente al año 2019. Te dan la utilidad antes de impuesto que ascendió a 100.000 soles. Los pagos a cuenta del impuesto a la renta durante el año fue 23.000, o sea, ya te dan los PAC, los pagos a cuenta. Y dice, luego de la revisión de la SUNAT se detectó lo siguiente, que 6.000 soles de los gastos operativos que estaban sustentados con boletas supera límite. Del gasto de depreciación por 30.000 no es aceptado por la SUNAT el 10%. Del gasto de cobranza dudosa por 20.000, la SUNAT no aceptó el 20%. El 10% de los otros rubros que figuran por 10.000 no tienen respaldo de ningún comprobante de pago. Y la SUNAT autorizó ingresos exonerados por 1.000 soles. Es la info que te dan. Información adicional, la tasa del impuesto a la renta de tercera categoría es de 1.000. Se le solicita, siempre hay que leer qué es lo que nos piden para tener una idea qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué te piden? El monto del impuesto a la renta, la utilidad neta del año 2019 y el cálculo y el asiento de regularización del impuesto a la renta de tercera categoría del año 2019 a realizarse en marzo del 2020. Entonces, mira tu resumen de impuesto a la renta de tercera categoría y aplica los pasos que están ahí. Así que voy a comenzar. Primero voy a hallar el impuesto a la renta. Vamos a comenzar por esto para llevarnos 2 puntos. Entonces voy a poner aquí, calculando el impuesto a la renta del año 2019. Para que tú puedas calcular el impuesto a la renta del año 2019, primero tienes que partir del UAI o la utilidad contable que te lo dan aquí, que es 100.000. Y a eso, a ese UAI o a esa utilidad contable que tú tienes, le tienes que sumar todos los gastos no deducibles, eso es la teoría. ¿Qué son los gastos no deducibles? Los gastos no deducibles son los gastos que tributariamente la contabilidad no te los permite, porque supera ciertos límites o porque no cumpliste con algunas condiciones, qué sé yo. Entonces vamos a ver qué me da la información, qué me dice. Me dice,
Luego de la revisión, la SUNAT detectó lo siguiente. La primera, 6.000 soles de los gastos operativos que están sustentados con boleta supera límite. O sea, tú tenías gastos con boleta y la SUNAT detectó que 6.000 superaban al límite. Entonces, eso que supera el límite, que no está permitido, sería un gasto no deducible. Así que le pones gastos con boletas y le pones lo que superó, que fue 6.000 soles. ¿Qué más? Segundo punto. Del gasto de depreciación por 30.000 soles no es aceptado por la SUNAT el 10%. O sea, tú tenías un gasto por depreciación de 30.000, pero la SUNAT te dijo 10% no te acepto. Entonces, un gasto que no es aceptado por la SUNAT es no deducible. Así que le vas a poner depreciación. Y le vas a colocar lo que no es aceptado, que es de los 30.000, el 10%. Listo. Sigamos, el siguiente, número 3, dice, del gasto de cobranza dudosa por 20.000 soles, la SUNAT no aceptó el 20%. Entonces, lo que no acepta la SUNAT es no deducible. Entonces, le vas a poner cobranza dudosa y le colocas de esos 20.000 de gasto, el 20% que no es aceptado. Listo. Luego dice el 10% del rubro de otros gastos que figuran 10.000, o sea, el rubro de otros gastos figura 10.000, dice que el 10% no tiene respaldo de ningún comprobante. Cuando tú tienes gastos, pero esos gastos no tienen comprobantes de pago, la SUNAT no te los acepta. Entonces, el 10% de esos 10.000 que no tienen comprobante de pago sería no deducible. Entonces, le vas a poner otros gastos sin comprobantes y le sacas el 10% a los 10.000. Y todo esto que tú ves aquí, serían gastos no deducibles que voy a sumar, que son los gastos que no acepta el Estado. Una vez que ya tienes los gastos no deducibles, le tienes que restar todos los ingresos exonerados. ¿Cuánto equivale tus ingresos exonerados? Lo tienes en el último punto. Dice que la SUNAT autorizó ingresos exonerados por 1.000. Listo. Totalizas y eso se llama la utilidad tributaria. La utilidad tributaria sería el UAI más todos los gastos no deducibles menos los ingresos exonerados. Una vez que ya tienes tu utilidad tributaria, le vas a restar la participación de trabajadores, que tiene que ser dato. En este caso, ¿hay participación de trabajadores? No. Entonces, 0. Y la diferencia entre la utilidad tributaria menos la participación de los trabajadores se llama la renta imponible. Listo. Una vez que ya tienes la renta imponible, recién puedes sacar el impuesto a la renta del año 2019, que sería renta imponible por la tasa, que es 29.5%. Y ahí tienes la primera respuesta. ¿Cuánto es el monto del impuesto a la renta del año? 33.335. Preguntas. Eso es todo. Tienes que saber la conciliación tributaria. Siempre para hallar el impuesto a la renta del año de tercera categoría, tienes que hacer esta conciliación tributaria. Una vez que ya hallaste el impuesto a la renta, ahora te piden la utilidad neta. Entonces vamos a ir a la número 2 y vamos a poner calculando la utilidad neta del año 2019. Para calcular la utilidad neta, tú sabes que la utilidad neta tiene una fórmula. ¿A qué es igual la utilidad neta? La utilidad neta siempre es igual al UAI menos el impuesto a la renta del año que acabas de calcular menos la participación. ¿Listo? Y ahí tienes la utilidad neta. Preguntas, fórmula, nada más. Listo. Y por último, la última pregunta, que es la C.
pregunta 3, que te dice, calcular y hacer el asiento del pago de regularización. Vamos a calcular el pago de regularización, que también lo tienes en tu resumen. Si tú quieres hallar el pago de regularización, el pago de regularización se halla así. Siempre es una fórmula y es el impuesto a la renta del año, que tú lo acabas de calcular en la pregunta 1, menos todos los pagos a cuenta del año, que eso es dato. También lo puedes calcular, pero en este examen ya te lo daban como dato en el punto número 2. Te dice, los pagos a cuenta del año es 23,000. Entonces, a este impuesto a la renta del año le restas todos los pagos a cuenta del año, que lo puedes calcular también, pero en este ejercicio te lo daban como dato. ¿Cuánto te sale el pago de regularización? 10,335. Y como te dicen que también tienes que hacer el asiento, entonces el asiento lo voy a hacer aquí al costado. Debe y haber. Y cuando quieres hacer el pago de regularización es impuesto a la renta por pagar contra bancos. Ahí está el asiento del pago de regularización y sacas ese monto. Y ahí lo tienes, lo voy a hacer aquí. Y ahí está. Tienes cuánto te salió y tienes el asiento del pago de regularización. Y eso sería todo. Tenías estos 3 puntos y te llevabas los 5 puntos de esta pregunta. Súper fácil, de impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Preguntas, dudas que tengan por esta pregunta? Les recomiendo que revisen su resumen de impuesto a la renta de tercera y ahí están todos los pasos que tienes que saber. Este tema es bien chévere porque hay full pasos y simplemente es recontra esquematizado. Ok. Es impuesto por pagar, nada más, es un pasivo, no es impuesto por pagar corriente, no entiendo, Luis, es impuesto por pagar, nada más. Impuesto a la renta no, porque impuesto a la renta es un gasto, impuesto a la renta por pagar es un pasivo. Entonces se coloca impuesto a la renta por pagar porque estás bajando tu impuesto contra bancos, así tal cual. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pasamos a la pregunta 3. Y la última, y con eso cerramos el seminario de hoy, que fue un examen como para recordar los temas que hemos venido practicando. Pregunta 3. La pregunta 3 es planilla. Como ya les he dicho, hay muchos que me han dicho que no viene planilla, que un JP les ha mencionado, pero hay otros que me dicen que el JP les ha dicho que de repente. Yo no sé, la verdad, yo les voy a enseñar planilla porque toda la vida ha venido planilla en un examen. Entonces, si ustedes mañana tienen clase con su profesor y le preguntan si va a venir planilla y su profe les dice que no, ok, no les enseño más planilla en los exámenes. Pero caso contrario, yo voy a seguir enseñando planilla porque es un tema que siempre se ha evaluado en esta PC5 y también en el final. ¿De acuerdo? Así que yo todavía no puedo no enseñarles planilla porque voy a sentir que me va a faltar un tema por enseñarles. ¿Y qué pasa si viene? Entonces, prefiero enseñarles. Ya si ustedes tienen una afirmación certera que les han dicho no va a entrar, perfecto, me avisan y ya no lo vemos más y solo nos enfocamos en los otros dos. Pero por ahora no tengo esa confirmación que un JP te haya dicho, yo tengo como 50-50, o sea, no me asegura nada. Excepto que el JP les haya dicho y que todos los JPs de todos los salones hayan dicho que no entre. Pero si solamente es un JP de un salón, no me da mucha confianza. ¿Ok? Entonces, si tu JP y de repente otros JPs han dicho que no entra, por favor avísenme. Porque me parece que los que me han avisado ayer es solamente un grupo de un mismo JP. Entonces, estoy como que en duda si hacer caso o no, porque no son la gran mayoría. ¿Ok? Entonces, sigan estudiando planillas hasta que su profesor no confirme o un JP no diga o el grupo de REAS no confirme nada, nosotros seguimos con la mentalidad que nos va a entrar planillas también. ¿Sí? Así que no dejan de estudiar ese tema. Ok, vamos a hacer la tercera pregunta de remuneraciones, que es el impuesto a la renta de quinta, que significa planillas. ¿Ok?
que es tal cual la teoría que les he enseñado el día viernes, que vimos planillas, así que vamos a leer. Dice, el señor Guerrero ingresó a trabajar como empleado de la empresa Gareca SAC a partir del 1 de abril del 2020. Ok. Inició con un sueldo básico de 6.500 soles y a partir de junio tuvo un incremento de 500 soles a su sueldo básico. Su primer hijo nació el 1 de mayo, eso es importante para la asignación familiar. Ha percibido horas extras de 300 y 600 soles en abril y mayo y una bonificación de 700 soles en junio. Se encuentra afiliado a la ONP. ¿Qué te piden? El monto de retención mensual del impuesto a la renta de quinta del mes de abril, indicar el monto retención mensual del impuesto a la renta de quinta categoría por el mes de mayo, o sea, te piden por abril y mayo, boleta del mes de mayo y el asiento de planilla del mes de mayo. O sea, me piden hasta mayo, básicamente. Te dan esta información adicional, la asignación familiar, en este caso hay que tomarle como 93 soles. La UIT del 2020, vamos a tomar el valor de la UIT de 4.300. El salud es el 9%, te ponen que la ONP es el 13% y te dan obviamente la tabla de fraccionamiento para que puedas hallar las retenciones. Y te dan el cálculo de las UITs para poder hallar el IAN, que es el impuesto anual neto. Entonces voy a comenzar, así que yo voy a comenzar primero calculando el impuesto a la renta de quinta categoría hasta mayo, porque es el mes que me piden hacer la boleta y el asiento de planilla. Entonces comienzo, voy a poner así. Paso 1, hallando el IR de quinta del señor Guerrero. Listo. Y para eso ya saben ustedes que primero hacen como una especie de borrador aquí arriba que ponen sueldo, asignación familiar y meses, y siempre proyectas, como te están pidiendo del año 2020, vas a proyectar desde la fecha que ingresó en ese año. En este caso desde abril, entonces sería abril y mayo, nada más. Enero, febrero no, ni marzo, porque esta persona no existía en esos meses. A partir de abril recién, entonces abril y mayo. Ok, sus sueldos de abril fue 6.500 soles, ok, y en mayo tuvo un incremento de 500, o sea, en mayo a esos 6.500 le sumas 500 soles más, tuvo un incremento, ahí están sus sueldos. Luego, tiene hijos, para que tenga asignación familiar tuvo que tener hijos, dice que su primer hijo nació en mayo, entonces en abril no tiene hijos, pero en mayo sí, y colocas el monto de la asignación de 93 soles. Y ahora, acá tengo que detallar algo. Así tú tengas 20 hijos, la asignación familiar es única. La asignación familiar siempre es el 10% de la remuneración mínima. En este ejercicio, como es el año 2020, por eso tu asignación familiar es 93, porque es el sueldo mínimo. Antes el sueldo mínimo era 930 y por eso le sacas el 10% y te da 93. Entonces, la asignación familiar solamente es si tiene o no, no me importa cuántos. ¿Tiene hijos? Si tiene hijos, así tenga 30 hijos, es 93 soles. No vayan a multiplicar 93 por 30, porque la asignación familiar no se le da por hijo, se le da si tiene hijo o no. Si tú tienes hijos, si tengas 30 hijos, 93 soles. Y si no tienes, 0. Así de simple. Ahora, con respecto a la asignación familiar, también tengo que detallar que a partir del 2022, no sé si ustedes recuerdan, pero a partir del 2022, en abril, si no más recuerdo, la remuneración mínima vital aumentó a 1.025. No sé si recuerdan en el gobierno de Castillo. Entonces, a partir del 2022, en abril aproximadamente, más que todo para su examen, que fácil es del 2023, como la remuneración mínima vital a partir del 2022 se incrementó, ya no es 930, sino lo mínimo es 1.025, si tú le sacas la asignación familiar en base
A esa remuneración mínima le sacas el 10%, ya no es 93 soles, sino 102.5. Entonces, en este examen, al ser el año 2020, por ende, es 93 soles, porque la remuneración mínima era 930. Pero si tu examen es del 2022, 2023, lo más probable es que la asignación familiar sea 102.5. ¿Por qué? Porque la remuneración mínima aumenta en esos tiempos. Entonces, si tú le sacas a la remuneración mínima actualizada a partir del 2022, que es 1025, le sacas el 10%, obviamente la asignación familiar es más grande. Por ende, no he visto tu última dirigida, para ser sincera, pero si tu JP utilizó 102.5 es por eso, porque de repente la pregunta fue del año 2022 o 2023. Pero como este examen que estoy haciendo yo es del 2020, entonces la asignación familiar era más pequeña porque la remuneración era más pequeña. ¿Quedó claro? Entonces, esto es una nota como cultura general, va a depender de los años que estés trabajando en tu examen. ¿Sí? Bueno, continuaré. Luego los meses. ¿Cómo se proyectan los meses? De abril a diciembre, ¿cuántos meses hay? 9. Y de mayo a diciembre, 8. Entonces serían 9 y 8 meses. Una vez que tienes esto en la parte superior, ahora sí vamos a hacer los mesecitos. Primero los sueldos. ¿Cómo se sacan los sueldos? Los sueldos siempre son proyecciones, así que sería sueldo del mes de abril más la asignación familiar por 9. Y para mayo la misma dinámica. Para mayo sería sueldo del mes de mayo más asignación familiar por 8. Ya tienes los sueldos. Ahora tienes que hallar las gratificaciones. Yo en su resumen les di como una serie de fórmulas para hallarlas gratis. Ustedes tienen que recordar que las gratificaciones es una proyección. Tienes que preguntarte si en julio y en diciembre reciben gratificaciones. Entonces, para que reciban en julio la primera gratificación, tienes que sumar el sueldo más la asignación familiar por. Para que recibas todo el sueldo completo en julio con la asignación familiar, tienes que haber trabajado de enero a junio. Esta persona no trabaja desde enero, trabaja desde abril. Entonces, no va a trabajar los 6 meses, sino va a trabajar abril, mayo, junio, solo 3. Entonces multiplicas por 3/6. Como trabaja de los 6 de enero a junio, solo trabaja 3, lo multiplicas por 3/6. Y esto es lo que recibiría en julio. Más lo que va a recibir en diciembre, que sería sueldo más asignación familiar por 6/6. ¿Por qué por 6/6? Porque para que esta persona reciba su sueldo en diciembre, tiene que haber trabajado de julio a diciembre. Yo te pregunto, si esta persona entró en abril, ¿va a trabajar en julio? Claro que sí. Por eso, para diciembre son los 6/6 completos, porque trabaja 6 de 6, o sea, trabaja los 6 meses. En cambio, para julio no trabaja los 6 meses, para julio solamente trabaja 3 de 6. Y esta es la fórmula que ustedes van a ver en su resumen cuando entra en abril. Es 3/6 para julio y 6/6 para diciembre. Y lo único que cambia para mayo, si se dan cuenta, lo único que cambia no son las fracciones. Las fracciones se mantienen. Lo que cambia es el sueldo. Para mayo, su sueldo y la asignación familiar obviamente es diferente. Eso es lo que cambia. Pero las fracciones, si ustedes se dan cuenta, no cambian. Es 3/6 y 6/6. Preguntas. Tienen que saber calcular las gratis. Es importante. Y ahora, ¿qué viene? Otros ingresos. Para los otros ingresos tienes que leer el problema si tiene otros ingresos en abril. En abril me parece que hay una hora extra por 300 y en mayo por 600. Junio no me interesa porque no me están pidiendo por junio. Entonces, colocas los ingresos que son 300 para abril y 600 para mayo. Listo. Y finalmente, ingresos anteriores. Los ingresos anteriores en abril no hay, porque marzo no existe, entonces en abril 0. Y para mayo sí hay. Para mayo tienes que tomar todo abril, que sería el sueldo de abril más la asignación familiar de abril más
los ingresos de abril más ingresos anteriores. Los sueldos y las gratis que están aquí no se toman porque son proyecciones. Solamente se toma el sueldo de abril, la asignación familiar de abril, los otros ingresos y los ingresos anteriores. Y ahí lo tienes. Los 7.000 son mayo, Luis. Tienes que leer que en mayo hubo un incremento, pero, perdón, dice en junio tuvo un incremento, perdón, no hay incremento en mayo, en junio, ya está, 6.500, se mantiene. Leí mal, el incremento es en junio, no en mayo. Ok, entonces borré el incremento. Gracias, no lo había visto, pensé que era mayo. Ya está, ahora totalizamos. ¿Cómo totalizamos? Aquí. La suma de estos cuatro por teoría se llama el RBAP. ¿Qué es el RBAP? La renta bruta anual proyectada. Y sumas. Ahí está la renta bruta anual proyectada. A eso le tienes que restar las 7 UITs, que sería 7 por el mensual. ¿Cuánto vale la UIT? El problema te dice que la UIT es 4.300, entonces sería 7 por 4.300. Ya está. Saca la diferencia y eso te da el RAN, que es la renta anual neta proyectada. ¿Cuánto es el RAN? La diferencia. RBAP menos las 7 UITs. Hasta ahí, preguntas. Ok, una vez que tú ya tienes el RAN, ahora viene el IAN. Y también en tu resumen te expliqué cómo calcular el IAN. Para que tú calcules el IAN, ¿qué es el IAN? El impuesto anual neto. Para que tú calcules el IAN, primero tienes que hacer una tabla. Vamos a hacer la tabla aquí al lado. Y en esa tabla vas a usar el punto número 6 de tu información adicional. Vas a poner UITs, porcentaje, tope y ajuste. Ese va a ser como tu tabla borrador para que puedas calcular bien el IAN. En las UITs vas a copiar las UITs que te dan aquí en el problema. Vas a poner hasta 5 UIT, de 5 a 20 UIT, de 20 a 35 UIT, de 35 a 45 UIT y más de 45 UIT. Sacas los porcentajes, 8%, 14%, 17%, 20% y 30%. Y ahora, ¿cómo hallas el tope? Como sabes que en este examen el valor de la UIT es 4.300, entonces multiplicas. Para el primer tope, que es hasta 5 UITs, sería 5 por 4.300. Para el segundo, que es de 5 a 20, sería 20 por 4.300. Para el tercero, que es de 20 a 35, sería 35 por 4.300. Para la cuarta, que es de 35 a 45, sería 45 por 4.300. Y más de 35 UITs no hay. Estos serían los topes y los ajustes. Para el primer rango sería el tope. Para el segundo rango sería el tope del segundo menos el primero. Para el tercero sería el tope del tercero menos el segundo. Y para el cuarto sería el tope del cuarto menos el tercero. Y ahí lo tienes. Esta tabla te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque esta tabla te va a decir cuántos rangos vas a utilizar para tu IAN. Y para eso tienes que ver tu RAN. Tu RAN es de 38.000 y 39.000. Entonces mira tu tope y dices, es mayor a 21.500, sí, pero menor al segundo tope. Entonces solamente voy a usar estos dos primeros rangos. Siempre mirando el tope. Siempre tu RAN tiene que ser mayor que algo y menor que algo. Entonces es mayor a 21, pero menor a 86. Entonces los dos primeros rangos. Y ahora sí calculamos. Para el primer rango sería el ajuste del primer rango por el porcentaje. Eso sería para abril. Y lo mismo para mayo. Pero en el segundo rango, al ser el segundo rango el último, tienes que hacer una pequeña resta, que sería el RAN del mes de abril
menos el tope del rango anterior. Si yo estoy en el rango número 2, hay que restar el tope del rango anterior, o sea, el tope del rango número 1. Y todo eso por el porcentaje que es 14%. Y lo mismo para mayo, sería el RAN de mayo menos el tope anterior, que es el tope número 1, y todo eso por 14%. Y ahí está tu IAN, ya calculaste tu IAN. Sumas y eso sería el total IAN. ¿Cuánto te da el total IAN? El total IAN te da esto más esto. Listo. Y una vez que ya tienes el IAN, que es el impuesto anual neto, ahora vienen las retenciones, que es el último paso para terminar esto. Retenciones, que es el impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Cómo calculas las retenciones? Para calcular las retenciones necesitas de esta tabla de fraccionamiento. Entonces, si estoy en abril, ¿cómo se calcula para abril? Te dice IAN, o sea, IAN de abril, menos la suma de las retenciones de enero a marzo. Como esta pregunta no tiene enero a marzo, sería 0, y todo eso entre 9. Mira la tabla y cópiate de la tabla. O sea, sería 454. Y para mayo, si tú miras la tabla de fraccionamiento de mayo, te dicen que es el IAN de mayo menos las retenciones de enero a abril. ¿Tienes retenciones de enero a abril? Enero, febrero, marzo no tengo, pero abril sí. Entonces le restas la retención de abril, es lo que te dice, y todo eso entre 8. O sea, todo eso entre 8. Listo. Y ahí están tus retenciones, tanto para abril como para mayo. Y así calculas el impuesto a la renta de quinta categoría. Hasta ahí, preguntas. Y con esto ya respondo la A y la B. ¿Qué te dicen en la A? Indicar el monto de la retención mensual del mes de abril. Este es el monto de la retención mensual del mes de abril. Me salió 454. Y en la letra B te dice indicar el monto de la retención mensual de mayo. Este es el monto de la retención mensual de mayo. Por esto te daban 3 puntos. O sea, tenías que hacer todo eso para calcular las retenciones. Y ahora voy a la C. Dice, registrar la boleta de pago del mes de mayo. Entonces ahora voy con mi otro paso, que es hacer la boleta. Realizando la boleta del mes de mayo. Para realizar la boleta del mes de mayo, yo necesito el nombre, que se llama el señor Guerrero, y el mes, que es mayo. Y obviamente colocas concepto y monto en soles para hacer la boleta. Primero en la boleta tienes que poner todos los ingresos del señor Guerrero por mayo. El primer ingreso es el sueldo. ¿Cuánto es su sueldo del mes de mayo? 6.500. Luego, otro ingreso que tiene es la asignación familiar. ¿Tiene asignación familiar el señor Guerrero? Sí, por mayo tiene 93 soles. Y luego tiene otro ingreso de 600 que ustedes, si ustedes revisan, era por horas extras. Entonces tiene otro ingreso de horas extras. ¿Por cuánto? Por 600. Entonces, estos son todos los ingresos del mes de mayo de esta persona. Si tú sumas, le colocas total de ingresos. Ahí está su total de ingresos. Una vez que ya tienes el total de ingresos de la boleta, ahora vienen los descuentos. El primer descuento que esta persona le tienes que sacar es el IR de quinta. Te vas al mes de mayo y buscas cuánto es el IR de quinta, es la retención, 480. Y luego otro descuento que tiene esa persona es al sistema de pensiones. Hay dos sistemas, ONP o AFP. En este problema te dice que se encuentra en la ONP. Entonces, en la ONP, ¿cómo se saca? Es el 13% del total de ingresos. Y estos dos serían sus únicos descuentos de el señor Guerrero. Total de descuentos.
Una vez que ya tienes el total de descuentos y de ingresos, ahora viene el neto a pagar. El neto a pagar es la resta de todos los ingresos menos todo lo que le descontaste. Este sería el neto a pagar. Y por último, para terminar ya con la boleta, vienen las aportaciones. Aportaciones, 2 puntos, salud. ¿Cómo se saca el salud? El 9% del total de ingresos. Y ahí está la boleta del señor Guerrero por el mes de mayo. Preguntas. Es bien sencillo. Tienes que poner todos los ingresos del señor Guerrero por el mes que te pidan, todos los descuentos, el neto a pagar y las aportaciones, que siempre las aportaciones va a ser el salud, no hay más. Y una vez que ya hiciste la boleta y te llevaste 1.5, ahora viene el asiento de planilla. Ya saben que el asiento de planilla se saca de la boleta, así que lo vamos a hacer por acá. Asiento de planilla. Haces tu asiento. Debe y haber, y comenzamos. Primero voy a colocar sueldos. Los sueldos, porque en el asiento de planilla es así, sueldos va a ser el total de ingresos. Coloca sueldos con el total de ingresos, lo sacas de la boleta, luego le vas a poner la aportación debajo, aportación, y lo sacas también de la boleta, que es el salud. Eso es lo que va en el debe. Los sueldos, que es el total de ingresos, y el salud. Y luego en el haber va todos los descuentos, que sería el IR de quinta por pagar y la ONP por pagar. Esos son los 2 primeros que van y lo jalas de tu boleta. Y luego tienes que poner el salud, que es la aportación, salud por pagar. Lo sacas de tu boleta y finalmente, para que te cuadre todo eso, contra remuneración por pagar, que es tu neto a pagar. O sea, es bien fácil, ¿no? Si ya tienes la boleta, el asiento es mecánico. ¿Te cuadró? Sí. El debe, si tú sumas, va a ser igual al haber. Y por eso te daban 6 puntos más. Y ahí están los 3 temas que se supone que tiene que entrar en esta PC5. IGB, IR de tercera y esta última que hemos visto, planilla. Preguntas que tengan. Ahora, antes de que se retiren, porque ya terminamos, las personas que no tengan algún resumen de alguno de estos temas, sea IGB, IR de tercera o planilla, por favor me escribe al WhatsApp para yo poderles enviar, porque creo que Luis, tú no tienes los 2 últimos temas, creo, no me acuerdo, y Mónica, tú tampoco. Los demás sí, porque están en el grupo, pero Luis y Mónica me parece que no. Igual, si no tienen el resumen, me escriben y yo se los reenvío ahorita para que repasen. Hoy intentan repasar como que los resúmenes si algún tema no les queda claro, porque la próxima semana, bueno, a partir del lunes, mañana, vamos a ver más exámenes pasados. Los horarios son los mismos, lunes y martes el segundo seminario, miércoles o jueves el tercero y el día viernes el último. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, nada, que tengan buen domingo. Ahorita les envío el Excel y ahorita también subo la grabación. ¿Sí? Chao, cuídense.